Segundo bloque dedicado a las relaciones laborales. Enseguida vamos a conversar con uno de los coordinadores del PIT-CNT, con Marcelo Abdala, a propósito de lo que ha sido prácticamente el tema por estas horas para el PIT-CNT y para el gobierno, como fue el convenio en el sector de la bebida. Pero antes, ustedes saben que si finalmente no hay avances a propósito del estatuto que se viene discutiendo en el Parlamento de los funcionarios públicos, esencialmente, además, si no hay modificaciones, COFE va a ir a la confrontación. A tal extremo, además, que COFE, junto al PIT-CNT, están ya pensando en la posibilidad de presentar un proyecto alternativo. Bueno, sobre esto vamos a ver qué tiene para informarnos Lorena Niclos. A ver, Lore. Sí, así es. Alfredo, esta semana van a retomar, la semana próxima, las negociaciones en el oficialismo respecto al proyecto del Estatuto del Funcionario Público, ya que, como tú dijiste, no hay acuerdo entre lo que ha planteado el Poder Ejecutivo, parte de la bancada oficialista y también el gremio del COFE y el PIT-CNT. Por ese motivo, luego de que tuvieron una reunión en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, quedaron en presentar un proyecto articulado donde van a hacer todas las observaciones, aquellos artículos en los que hay diferencias sustanciales. Sí, vale la pena consignar además que hay sectores dentro del oficialismo, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, que ya han presentado modificaciones al estatuto que se está discutiendo a nivel del Parlamento, ¿no? Sí, porque uno de los temas principales en los que se plantean las diferencias es en la definición que hace el Poder Ejecutivo respecto a qué es un funcionario público. En ese sentido, tanto el Partido Socialista como el Comunista entienden que debe comprenderse a todos aquellos que tienen situación de dependencia con el Estado, no solamente a los presupuestados, como lo plantea el Ejecutivo, sino que también a los contratados. O sea que este es uno de los temas en que hay acuerdo. Las posiciones de estos partidos está más próxima a la de los trabajadores de la Administración Central que al proyecto del Poder Ejecutivo. También existen diferencias en otros puntos, como lo que tiene que ver con la eliminación de las horas extras. Exactamente. Que no, el proyecto prevé ese tipo de modificación, el tema de los feriados, aquellos feriados pagos, los funcionarios podrán estar a disposición, o sea, si el jerarca entiende que debe haber una guardia permanente, bueno, por más que sean pagos tendrán que cumplirla. En caso de que sean feriados no laborables, se puede disponer, como en Semana de Turismo o en Carnaval, por ejemplo, que las dependencias del Estado estén abiertas de acuerdo a la disposición que tengan las autoridades de esas carteras. El argumento oficial, el argumento del Poder Ejecutivo, del Gobierno, es intentar con este proyecto, tal como viene siendo analizado en el Parlamento, mejorar la eficiencia del sector público, de los servidores públicos, como le gusta decir al presidente de la República, pero notoriamente no abarca, por ejemplo, a todo el funcionariado, ¿no? Claro, porque justamente esto empieza solamente por la Administración Central, que abarca unos 15.000 trabajadores, según nos señalaban en COFE. Por lo tanto, y en el Estado, hoy por hoy, hay más de 200.000 trabajadores. O sea que esto sería solamente para quienes dependen de Presidencia y los ministerios. Este nuevo régimen también que plantea el Estatuto del Funcionario señala que el régimen a partir de trabajo, a partir de los nuevos ingresos, va a ser de 8 horas con un mínimo de 40 horas semanales, mientras que los que están trabajando actualmente bajo el régimen de 6 horas, se mantendrá ese criterio, pero deberán cumplir un mínimo de horas a la semana. También hay un nuevo sistema en lo que tiene que ver con los criterios disciplinarios, o sea, en la función pública sabemos que para tomar algún tipo de amonestación se debe iniciar un sumario, pues aquí se establece que un jerarca puede establecer faltas leves, disponiendo de él directamente qué tipo de sanción aplicar. Y por último, otro de los temas que también es complejo, es que a partir de que tengan 10 faltas injustificadas, dejarían de estar, perderían su condición de funcionario público. Bueno, ya lo sabemos, estamos advertidos, el año que viene, 2013, va a ser un año movido en cuanto a negociaciones, discusiones y seguramente, ¿por qué no?, paralizaciones en el sector público. Pero a propósito de negociaciones, está terminando una semana particularmente agitada en este sentido, con conversaciones hasta último momento, hasta últimas horas de distintas jornadas, y finalmente se logró un convenio en la vida, que era un convenio muy caro, tanto para los trabajadores como para el gobierno, porque estaba en juego la inflación, o por lo menos algunos aspectos vinculados a la inflación. Bueno, ¿qué dejó esta discusión? ¿Cómo se para a partir de ahora el sector de los trabajadores? Vamos a conversarlo con uno de los coordinadores que tiene nuestra central obrera, con Marcelo Abdala, a quien le agradecemos además que nos acompañe. Abdala, bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es un gusto como siempre. Abdala, bueno, ¿quedan heridas después de este episodio de la bebida? No, yo creo francamente que el acuerdo
que se está consagrando definitivamente ahora, luego de la Asamblea de los Trabajadores de la Bebida, es una ingeniería que ha permitido que todo el mundo se sienta conforme, digamos. Básicamente, el planteo más caro para el Poder Ejecutivo y era que la inflación proyectada estuviera en un cuadro de un 5%, es tenido en cuenta en el acuerdo. Las empresas no van a pagar ni más ni menos que lo que ya se habían comprometido a pagar en el acuerdo bipartito a que había llegado nuestra FOEB con los empresarios de la bebida. Y los trabajadores, por otra parte, no van a perder ningún tipo de conquista con respecto a lo ya firmado. De alguna manera, entendemos nosotros, hay un cambio en la forma. Se ubican una serie de declaraciones políticas que son importantes. Particularmente nosotros compartimos una, la de que los ajustes salariales no van a ser transferidos a los precios. Y en general yo creo que la negociación cierra bien para todas las partes. Lo que sí nos preocupa es toda la previa, digamos, del desenlace por acuerdo colectivo. Porque de alguna manera ubica la necesidad de un debate ideológico en esta dirección, digamos. Nosotros obviamente que nos preocupamos por la cuestión de la inflación y la carestía, sin duda alguna. Pero notamos que es injusto que se carguen todas las tintas, digamos, de la inflación sobre la cuestión de la evolución de los salarios. ¿Y en ese sentido hubo alguna disolución por parte del PIT-CNT sobre el posicionamiento, la postura de algunos actores del Poder Ejecutivo y del Frente Amplio? No desilusión, tenemos una visión diferente. Obviamente, cuando mejora el consumo y aumenta la demanda, eso implica una presión para que los precios suban. Pero el problema es que controlar los precios a partir de disminuir, hacer estancar o disminuir la demanda, tiene un impacto negativo en la calidad de vida del pueblo. Entonces nosotros lo que nos preguntamos, en función de un razonamiento del trabajo de los uruguayos, de todos los uruguayos, surge el valor agregado, una parte del cual va para el salario y la otra parte va para la ganancia del capital en general. ¿Por qué se cargan tanto las tintas en la incidencia del salario, en la inflación, y no nos fijamos un poquito más qué influencia pueden tener las ganancias en la inflación? Entonces, nosotros creemos que lo que preocupa del debate previo al acuerdo, hoy es un día de festejo porque el acuerdo se celebró, además es un día de festejo, en estos momentos están comenzando a considerar los trabajadores de la vestimenta, trabajadores con un salario muy sumergido, un convenio colectivo recién calentito del Consejo de Salarios, yo estuve también en esa reunión hoy. Bueno, de alguna manera, ¿cómo abrimos un debate mucho más riguroso y más serio sobre las causas de la inflación, que a nosotros nos parece que tiene algunos factores que los tenemos que atacar de otra forma? ¿Esta es una de las enseñanzas que deja este episodio de la bebida? Yo creo que sí. Nosotros en la movilización del 22 colocamos básicamente esta reflexión, que sobre precios internacionales de las materias primas que vienen importados del exterior, de los altos precios internacionales, digamos, de otros factores que tienen que ver con lugares estratégicos que algunos grupos empresarios ocupan en las distintas cadenas productivas. Bueno, para mejorar la cuestión de la inflación habría que pensar en una participación mucho más activa en el Estado, en su rol regulatorio y hasta productor directo en los distintos segmentos de las cadenas productivas para controlar los precios de la gente, ¿no? Y hay quienes cuestionaron si es saludable discutir en forma bipartita. Decían, ¿para qué vamos a intercambiar opiniones, llegar a entendimientos, y después viene el gobierno y termina diciendo, no, la idea es ir por acá, por este camino? Entonces... Bueno, en nuestra perspectiva hay que salvaguardar la ley de negociación colectiva y la ley de consejos de salario. Son dos formas de negociación colectiva. Los convenios bipartitos por rama de actividad tienen absoluta legitimidad jurídica, están en la ley, y los consejos de salario son otra herramienta que también funciona. Yo creo que más allá de las diferencias particulares que podemos tener las tres partes, los representantes patronales, los trabajadores y el gobierno, el asunto es como todos nos movemos salvaguardando la institucionalidad, porque creo, y esto obviamente estas pequeñas diferencias que hemos tenido no ocultan una visión general positiva del 2005 a la fecha, la ley de negociación colectiva y los consejos de salario han implicado una situación, digamos, de democratización de las relaciones laborales que ayuda al país. Pero entonces es tan válido negociar en forma bipartita como tripartita, entonces. Desde nuestra perspectiva, sí. Tanto es así que la ley recoge las dos formas. ¿Cómo califican ustedes el comportamiento empresarial en esta negociación? En el partido del sector de la bebida estoy hablando, ¿no? Bueno, ellos llegaron a un acuerdo con los trabajadores.
Después tuvieron, antes de la negociación, largas conversaciones con el Poder Ejecutivo, de la cual nosotros no fuimos parte. Eran de alguna manera cuartos intermedios entre el Poder Ejecutivo y el sector empleador. ¿Le consta que el Ejecutivo presionó con el tema del subsidio? Si no logra un entendimiento y no firman esa cláusula de no pasar el valor a los precios, ¿le saco el subsidio? Por lo menos eso es lo que trascendió públicamente y nos llegó como información a nosotros, aunque en las instancias que participamos como central, ese elemento nunca estuvo arriba de la mesa, ¿no? Lo que sí, evidentemente, fue una discusión, digamos, larga, es sobre el hecho de generar las condiciones para que el producto en incremento salarial de este convenio no se traslade a precios. Me imagino que por eso fue que nosotros, la delegación obrera estaba citada a las 13 horas para el Consejo de Salario y empezó a las 8. Calculo que todo ese trayecto fue para conversar ese tema específicamente. ¿Se le cuestionó a Richard Reed en la interna del PIT-CNT la dureza en algunos términos con las cuales salió contra el gobierno en esos momentos previos que usted recién mencionaba? No. Lo que sí todo el mundo debe comprender es que nuestra central, y esto dicho por los propios compañeros de la bebida, sin la cual no hubiera habido una solución como la que hubo, de alguna manera tiene que tener un rol distinto. Es decir, quien está en el fragor de la batalla en una rama de actividad, obviamente que tiene que cumplir su papel, pero si se quiere que la central cumpla un rol articulador, abra puertas, tienda puentes de diálogo, obviamente que como PIT-CNT, que no somos mediadores, siempre somos parte por una cuestión de clase, obviamente, y en defensa de la negociación colectiva y del Consejo de Salario, y en solidaridad, no solo con los trabajadores de la bebida, porque el año que viene van a negociar la inmensa mayoría de los trabajadores de la actividad privada y nosotros no queremos que esta experiencia redunde negativamente en las próximas negociaciones. ¿Puede ser que redunde negativamente? Es una posibilidad. Nosotros, ¿Y por qué? Y si se va a estar mirando con tanta lupa, digamos, cuánto avanzan los salarios de los trabajadores con una pretensión de control de la inflación, bueno, podemos tener problemas, porque si no, en ese esquema, nunca la negociación colectiva y el Consejo de Salario tiene ni la legitimidad de reconocer el carácter tripartito de la negociación, básicamente es el Poder Ejecutivo que en una forma cuasi de decreto define, ni tampoco el crecimiento histórico del Producto Bruto Interno en nuestro país va a poder estar asociado a mecanismos de mejor distribución de la riqueza, y queda mucho por hacer. Todavía hay muchos cientos de miles de trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos y eso no da para vivir. Por eso nosotros decimos, no hablamos solamente del salario en forma economicista, vintenera, de corto plazo, hablamos de un programa de transformaciones y que el país debe lograr concreciones programáticas. Aquí se trata de una estrategia de desarrollo industrial, una estrategia de expansión de los derechos y redistribución de la riqueza. Pongo un ejemplo. Si se implementara, como estamos solicitando masivamente, el programa de vivienda de la central y hubiera una regulación que todas las casas deshabitadas digamos, fueran refaccionadas y fueran ubicadas en el mercado, ¿cuánto podríamos controlar nosotros o hacer bajar el precio del alquiler sin tomar medidas que tienen que ver con el salario, sino al revés, tomar medidas que benefician a la gente? Hay que abrir la cabeza y pensar en otras herramientas, digamos, ¿no? Le hago la del estribo, le hago la última. Usted decía, bueno, el PIT-CNT tiene que separarse, cuando le preguntaba sobre los comentarios de Richard Reed, pero mucha gente, ciertamente, muchos sectores decían, yo lo quiero en mi equipo a Richard Reed, yo lo quiero en mi sindicato porque quiero que me defienda. El PIT-CNT ha pensado... Richard está en el equipo porque es parte del secretariado de la central. Justamente eso iba. ¿Han pensado en utilizar figuras como, por ejemplo, Richard Reed para negociaciones en otros sectores más allá de la bebida? Bueno, el secretariado interviene en todas las negociaciones solamente a solicitud de nuestras filiales. Yo ahora vengo del Consejo de Salario de la Vestimenta, yo soy metalúrgico, digamos, sí, sin duda que todos los compañeros del secretariado, incluyendo Richard, tienen mucho para aportar, ya no solamente en el gremio de origen, sino para las labores del conjunto del PIT-CNT. Bueno, nosotros como PIT-CNT actuamos en lo que recién ustedes estaban comentando, que son algunas iniciativas, algunas alternativas al Estatuto de la Función Pública, que entendemos fueron bien acogidas en la Cámara de Diputados y que esperemos, por ser planteos sumamente sensatos y hasta algunos de orden legal de lo que hace a los derechos más elementales de los trabajadores públicos, en este caso, esperemos que sean tenidos en cuenta en cómo quede el proyecto final, ¿no? Abdala, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Amigos, hacemos una pausa. Tras la misma vamos a hablar de las famosas pulseras y la violencia doméstica en nuestro país. Enseguida volvemos.